La escritura de hoy se encuentra en los Salmos 102. Si están usando una de las Biblias al frente, se encuentra en la página 607. Salmos 102. Si pueden, vamos a ponernos de pies para leer la Biblia. Vamos a orar. Padre, danos oídos para oír tu palabra. Pero Señor, no nos hagas solo oidores, haznos hacedores de tu palabra. Amén. Empezando en el versículo 1. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. El día en que te invocó, respóndame pronto, porque mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba, y se ha sacado, y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Me parezco al pelicano del desierto, como el bujo de las soledades ha llegado a ser. No puedo dormir. Soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición, porque he comido cenizas por pan y con lágrimas ha mezclado mi bebida. A causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que la alarga, y yo me seco como la hierba. Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre para todas las generaciones. Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleiten en sus piedras y se apiadan de su polvo. Las naciones temerán en el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra su gloria. Porque el Señor ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria. Han considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Esto se escribe para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por creer alaba al Señor, pues Él miró desde su excelso santuario. Desde el cielo el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congrúen en una para servir al Señor. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como la vestidura se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y sus descendencia será establecida delante de ti.
Amén. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Estoy seguro de este salmo resuena con muchos de ustedes. Todos conocemos el agotamiento, aunque no lo experimentamos de la misma manera. Hombres y mujeres cargan con diferentes pesos, moldeados por los distintos roles que Dios nos ha dado. Como esposo de una enfermera y como hijo de una enfermera, me ha escuchado muchas oraciones de aflicción después de días largos y pesados. Mi esposa pasa horas de pie, dirige un equipo, recibe las cargas de otras enfermeras y escucha los clamores de madres que acaban de dar a luz. Su agotamiento tiene un peso propio. Durante mucho tiempo, yo no lo entendía del todo. Trabajé en construcción 12 horas de noche en el field. Luego directo a la oficina para hacer mi papel de project manager, hacer reuniones, hacer emails y todo eso. Luego a casa para estar presente con la familia, dormir 3 o 4 horas a volver a empezar otra vez. 5 días a la semana, a veces 6. Y cuando llegaba al fin de semana tenía que estar involucrado en los planes de que mi esposa tenía o cuidar a los hijos si ella estaba trabajando. Cuando veía su horario de 2 o 3 días, su nivel de agotamiento no tenía sentido para mí. Pero todo cambió en el fin de semana en que tuve que cuidar a los 2 niños míos en ese instante, yo solo mientras ella trabajaba. Nunca había estado tan drenado, ni siquiera después de trabajar noches y días seguidos en el field en construcción, haciendo el concreto, carpentry, pintando, todo eso. Sin embargo, mi esposa puede cuidar a los niños por días con una gracia y una resistencia que yo simplemente no tengo. Estamos hechos de manera diferente y nuestro agotamiento también es diferente. Pero el punto es este: todos hemos estado allí. Todos hemos sentido que nos desvanecemos como si la vida se nos escapará, como si estuviéramos arrancados de la raíz que nos sostiene. Hemos saltado comidas, hemos comido con las manos sucias, probando el polvo en nuestra comida. Algunos hemos mezclado nuestras bebidas con nuestras propias lágrimas. Hemos sentido el peso de esta vida y hemos clamado a Dios. Y a veces, en estos momentos, ha parecido que los cielos estaban vacíos y que nuestros clamores nos subían más alto que los pájaros que vuelan sobre nuestras cabezas. El anonimato del Salmo 102 le permite hablar a la vida de todo creyente que alguna vez ha clamado a Dios mientras se ahogaba en su aflicción. Su voz es familiar para cualquiera que haya orado entre lágrimas, sintiendo el peso del cansancio, de la debilidad y el temor. Sin embargo, el contexto histórico importa, porque aunque este salmo fue escrito para nosotros, no fue escrito de nosotros. El salmista hace más que darnos lenguaje para nuestro sufrimiento personal. Está comunicando un mensaje agregado en la historia del pacto del pueblo de Dios. Ahora, históricamente, el Salmo 102 se entiende como un lamento nacional. El Salmo contiene referencias inconfundibles a la destrucción literal de Sión, sus piedras, su polvo, sus ruinas desoladas ante los ojos del escritor afligido. Algunos comentaristas han sugerido que el autor podría ser Daniel, Jeremías o Nehemías, hombres que vivieron el tramo del exilio y la larga espera por la restauración. Esta idea cobra fuerza en el versículo 13, donde el salmista declara que el tiempo señalado ha llegado. Jeremías había profetizado que el exilio babilónico duraría 70 años
Y el mismo Daniel hace referencia a la profecía de Jeremías en su libro. El salmista está expresando fe en que la promesa de Dios está llegando a su cumplimiento. La aflicción de Sión está por terminar. Esta esperanza pactal se vuelve aún más clara cuando consideramos la estructura quiástica del Salmo. Un quiasmo es un recurso literario en el que las ideas se presentan y luego se reflejan en orden inverso, formando un patrón simétrico. Estas estructuras eran comunes en culturas orales porque facilitaban memorizar y recitar textos largos, pero también cumplen un propósito teológico. El centro del quiasmo carga el peso del mensaje. Cuando examinamos el Salmo 102, vemos que todo se mueve hacia el centro y luego vuelve a salir. Cada descenso es respondido por un ascenso correspondiente y todo apunta hacia adentro. Clamor para Dios es para que Dios escuche. La fragilidad humana, el trono eterno de Dios, el centro, Sión restaurada. También repitiendo el ser, la naturaleza eterna de Dios. Los descendientes del hombre perduran. Finalmente, el clamor es respondido, no por un cambio de circunstancias, sino por la fidelidad del pacto de Dios. Notan lo que esto significa. El salmista no estructura su oración de manera que se queja sea respondida por una mejora, por una mejora en sus circunstancias. De hecho, sus circunstancias nunca cambian. Sión sigue en ruinas al final del Salmo. El salmista presumiblemente sigue igual de enfermo, igual de frágil, igual de pobre en versículo 28, como lo estaba en el versículo 3. Su clamor no es respondido por un cambio en su condición. Su clamor es respondido por una revelación que quién es Dios, colocada deliberadamente en el centro del poema. El trono eterno de Dios y la restauración prometida de Sión por iniciativa divina. Amados, esto es una percepción profundamente bíblica sobre la oración. Nuestra esperanza nunca fue diseñada para descansar en el eje de ¿cambiaron mis circunstancias? Nuestra esperanza descansa en el eje de quién está sentado en el trono y se ha comprometido él con su pueblo. Jesucristo es el centro resplandeciente de este salmo. En él, Sión es plenamente restaurada. Él es el verdadero Israel, el verdadero siervo afligido que se puso en nuestro lugar, cargó nuestros pecados y restauró el pueblo de Dios para siempre. La esperanza del salmista es la misma esperanza que abrazamos hoy, Cristo mismo. Con ese fundamento establecido, entremos en el texto y recibamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Versículos 1 a 11 habla de la aflicción del creyente. Versículos 1 a 2 habla sobre una súplica por la atención de Dios. 4 veces en 2 versículos el salmista suplica una sola cosa: que Dios le preste atención. Óyeme, que deje que mi clamor llegue a ti. No escondes tu rostro, inclina tu oído. Su tono es humilde, no presuntuoso. No se acerca al trono del Altísimo con exigencias, sino como un adorador que teme perder el rostro de su padre. A diferencia de Adán, que se escondió por vergüenza, este hombre ruega que Dios no esconda de él. Su confianza no nace de sí mismo, sino del pacto de Dios con su pueblo. Sin embargo, nunca se convierta en arrogancia. Este espíritu contrasta
con la presunción moderna de quienes enseñan que las promesas de Dios nos dan derecho a exigir que Él actúe a nuestro favor. Charlatanes que manipulan a los afligidos, prometiendo riqueza y salud a cambio de una ofrenda, como si las promesas divinas fueran cheques en blanco. El salmista no conoce tal atrevimiento. Su oración lleva el tono rico de la humildad bíblica, un hijo buscando el oído de su padre. Si alguna vez has repetido la misma súplica en distintas palabras porque temías que Dios no te escuchará, has orado como este hombre. Los falsos maestros llamarían a eso debilidad. La Escritura lo llama fe. La arrogancia espera juicio, pero la súplica temblorosa recibe compasión. Versículos 3 a 7 habla de la realidad del sufrimiento físico y emocional del salmista. El salmista abre su alma y describe con honestidad la profundidad de su sufrimiento físico y emocional. Mientras contempla la destrucción de Sión, su angustia es tan grande que siente que sus días se desvanecen como humo, sin control y sin fuerza para detenerlos. Juan Calvino observa que este lenguaje busca despertar nuestros corazones. Él dijo, Dios llama a cada creyente a preguntarse si el sufrimiento de su pueblo se ha vuelto nuestro sufrimiento. Si las heridas de la iglesia pesan más que nuestras preocupaciones personales. Si el bienestar de la iglesia no es nuestra mayor carga, no estamos viviendo como verdaderos miembros de ella. El salmista describe sus huesos ardiendo como en un horno, una imagen que puede reflejar dolor físico real, el tipo de ardor que acompaña enfermedades severas como shingles, ¿verdad? Pero también es una imagen de fuerza consumida, huesos quebradizos, secos, sin vida. Cuando tú pones un hueso en el horno, se seca, toda la sangre se va, el hueso se convierte no tiene fuerza. Su corazón, marchito por ver el templo en ruinas, se siente como hierba cortada, separada de su raíz y sin fuente de vida. Su dolor es tan profundo que pierde el apetito. Su gemido reemplaza su comida y su piel se adhiere a sus huesos. Muchos conocen este lugar cuando el peso del alma se vuelve demasiado para el cuerpo. Los versículos 6 a 7 profundizan aún más en su soledad. Las imágenes de aves solitarias, un pelicano en el desierto, un búho en las ruinas, un gorrión aislado en el tejado. Retratan a un hombre emocionalmente desamparado. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, sufrió mucho de depresión y lo expresa con penetrante claridad. La mente puede descender mucho más bajo que el cuerpo, porque el cuerpo tiene límites, ¿verdad? El cuerpo solamente puede sufrir varios cortes, puede sangrar solamente por un límite de tiempo, pero el alma puede sangrar de 10,000 maneras y morir una y otra vez cada hora. El alma puede sangrar de 10,000 maneras y morir una y otra vez cada hora. Sin embargo, ¿cuántas veces respondemos al que sufre con dureza? Sé fuerte, levántate, sigue adelante. Spurgeon advierte contra esa crueldad.
No llamas débil al afligido, ni exijas más fe que quien ya está luchando para respirar. No conoces el peso que carga. Si has atravesado depresión, enfermedad crónica, duelo prolongado o estrés implacable, conoces esta lista. Sabes lo que es sentirte como el último gorrión en el tejado. Y la Escritura no avergüenza a este hombre por sentirse así. Lo registra, lo preserva y lo pone en boca del pueblo de Dios por 3,000 años. Versículos 8 a 9 mueve desde su dolor personal al reproche de sus enemigos. El sufrimiento del salmista no es solo interno, también es social. La gente se burla de él. Usan su nombre como una maldición. Muchos de ustedes conocen esa experiencia. Trabajar con esa persona que se va de vacaciones y te tienes que hacer todo su trabajo. Y cuando mencionas su nombre lo dices casi como un insulto. Fulano lo hizo otra vez. Para el salmista, su depresión es tan profunda que su nombre se ha convertido en una expresión de desprecio, una manera de ridiculizarlo y de comunicar de su presencia en la tierra es una carga para otros. Esa es la crueldad añadida que aún menudo acompaña la aflicción. No solo el dolor mismo, sino los comentarios de otros acerca del dolor. Los amigos de Job, diciendo a él que él era pecador por sus sentimientos, por su sufrimiento. Los susurros en la iglesia cuando tu matrimonio se derrumba. Las críticas en línea. El silencio de quienes deberían haber llamado. Su pan se ha vuelto ceniza. Su bebida se ha mezclado con lágrimas. E incluso sus comidas ordinarias están contaminadas por la tristeza. En los versículos 10 a 11, el salmista no dice simplemente, me han pasado cosas malas. Él afirma, tú me levantaste y me derribaste. La imagen es fuerte. Alguien es como un luchador, alguien tomado por un oponente más poderoso, levantando y arrojado al suelo con facilidad. El salmista atribuye su aflicción directamente a la mano soberana de Dios. A la mano soberana de Dios. Ahora, nuestros instintos quieren suavizar esta verdad, como si Dios solo permitirá el sufrimiento desde lejos, incapaz de intervenir. Pero el salmista no nos deja esa opción. El mismo Dios que escucha su oración es el Dios cuya mano ha estado sobre él en la aflicción. Esta es la doctrina de la providencia. Nada le sucede al Hijo de Dios por accidente, ni fuera de la voluntad de aquel que cuenta nuestros días. Como enseña la Confesión de Westminster, Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, conforme a su sabio y santo consejo. Esta verdad debe manejarse con ternura, nunca con crueldad. El Salmo no acusa al Dios de malicia. Para el creyente, la aflicción no es la ira condenatoria de Dios. Cristo cargó esa ira en la cruz. Pero Dios sí usa el sufrimiento como disciplina amorosa, refinando a sus hijos, desprendiéndoles de esperanzas menores y atrayéndolos más cerca de Él. El salmista no huye de esta verdad, corre hacia el Dios que la sostiene, porque la alternativa, un universo de sufrimiento aleatorio y sin propósito,
es mucho más aterradora que un padre que disciplina al hijo que ama. Hermanos, el sufrimiento nunca es un accidente nunca es un accidente en un universo gobernado por un Dios soberano. Esta verdad ofende a los oídos modernos, pero es también el mayor consuelo del creyente. Vivimos en un mundo caído bajo la maldición pronunciada en Edén, donde espinas, sudor y muerte son el salario de la rebelión de Adán y de la nuestra. Sin embargo, la teología bíblica rehúsa entregar el sufrimiento al azar ciego o a un Dios impotente. La Escritura revela a un Dios que ordena todo lo que sucede, sin ser jamás autor de pecado ni manchado por el mal que permite. Es un misterio, pero no una contradicción. Job no recibió explicaciones, recibió una visión de la grandeza de Dios. Y nosotros necesitamos lo mismo. Tu aflicción, el diagnóstico, la tumba, la traición, no pasó desapercibida en el cielo. Pasó por la mano de un padre antes de tocarte. Esto no es estoicismo. El estoicismo declara que el dolor no tiene sentido. La fe cristiana afirma que el dolor es significativo porque un Dios santo y amoroso lo usa para conformarte a la imagen de su Hijo. Pero no solo tenemos una doctrina del sufrimiento, seguimos a un varón de dolores. Isaías describe al Mesías como despreciado y rechazado, experimentado e inquebrantado. Su vida terrenal estuvo marcada por traición, abandono, burlas, azotes y crucifixión. Y en el Calvario cargó algo más pesado que la agonía física, la ira de Dios por su pueblo, siendo abandonado para que nosotros jamás lo seamos. Este es el corazón del Evangelio. Dios no permaneció distante del sufrimiento. Lo tomó sobre sí, agotó su maldición y resucitó victorioso. Por eso, cuando tú sufres, no sufres solo, sufres unido a un Salvador que conoce el dolor y cuya cruz garantiza el fin del sufrimiento para los suyos. Ahora estamos en los versículos 12 a 22. La fidelidad de Dios. Ante todo este dolor, frente a su sufrimiento, el salmista pronuncia unas de las palabras más gloriosas de la Escritura. Pero tú, Señor, esa sola conjunción revela el corazón de su esperanza. Su sufrimiento es real, quizás invisible para otros, pero innegable en lo profundo de su alma. Está muriendo mil muertes a contemplar la destrucción de Sión. Pero Dios levanta su mirada por encima de sus circunstancias y planta su esperanza en la fidelidad del pacto de Dios de su pueblo. Versículo 12. Este versículo es el punto de giro del Salmo, tanto estructural como espiritualmente el C en el centro del quiasmo. Nota la palabra pero. Todo lo anterior describe a un hombre que se desvanece como humo y se marchita como la hierba. Un hombre consumido por la aflicción. Ahora irrumpe el contraste. Pero tú, oh Señor, permaneces para siempre. La diferencia no podría ser más marcada. Mis días son una sombra. Tu trono no conoce sombra de variación. Mi nombre será olvidado en una o dos generaciones. Tu memoria permanece por todas las generaciones. Este es la ancla sobre el cual gira todo el salmo. La fragilidad del salmista no es la última palabra.
El reinado eterno de Dios sí lo es. Su sufrimiento domina la primera parte del Salmo, pero la soberanía del Dios domina el centro y por lo tanto define el significado de todo lo demás. El salmista no niega su dolor, lo coloca bajo el gobierno eterno de Yahweh. Versículos 13 a 17. Aquí llegamos al centro del mismo quiasmo, la sección de Sión restaurada. Y vale la pena preguntarnos por qué el corazón estructural y teológico del Salmo se enfoca en una ciudad y no simplemente en la liberación personal del salmista. La respuesta es simple y profunda. La esperanza del salmista nunca estuvo centrada en sí mismo. Su esperanza estaba anclada en el compromiso del pacto de Dios con todo su pueblo. Sión está en ruinas y sin embargo sus piedras y su polvo son preciosos para quienes la aman. Es la imagen de un pueblo que se rehúsa a dejar de amar aquello que Dios ha prometido restaurar, aun cuando sigue estando quebrantado. Aquí es donde el versículo 13 se vuelve crucial. Cuando el salmista dice que Dios se levantará y tendrá misericordia de Sión porque ha llegado el tiempo señalado para favorecerla. No está hablando de manera vaga. Está recordando la promesa profética de Dios, especialmente la palabra dada por medio de Jeremías, de que el exilio y el sufrimiento del pueblo de Dios serían temporales, limitados por el propio calendario soberano de Dios. Haya sido Jeremías o no el autor de este salmo, el salmista se aferra conscientemente al mensaje de Jeremías. Dios ha decretado un límite para tu dolor. La liberación de Sión nunca dependió de la fuerza de su ejército, ni de la determinación de su pueblo, ni de la habilidad de sus líderes. La liberación de Sión dependía enteramente del tiempo de Dios y de las promesas de su pacto. Esto es teología del pacto en miniatura. La fidelidad de Dios no descansa en la condición presente de Sión, ni en sus escombros, ni en la capacidad del salmista para reconstruirla. Descansa únicamente en el carácter de Dios y en su tiempo señalado. Esa frase debería hacer que todo corazón cristiano se enderece, porque apunta el tiempo soberano y diseñado por Dios, no a negación humana, ni a esfuerzo humano, ni a desesperación humana. La misericordia llega porque Dios se levanta, no porque el hombre ore lo suficiente como para torcerle el brazo de Dios. Versículo 18. Salmista entiende que estás escribiendo no solo para sí mismo, ni siquiera para sus contemporáneos, sino para personas que aún no han nacido. Su aflicción registrada, preservada y santificada en el Espíritu se convierte en un testimonio para una generación futura de adoradores que todavía no existe. Esta es la lógica de la teología del pacto. El pacto de Dios nunca es únicamente con individuos aislados, sino con generaciones de creyentes, con un pueblo que Él ha apartado para sí a través del tiempo. El versículo 18 revela una verdad impresionante. El sufrimiento, cuando se entrega a Dios, se convierte en semilla. El dolor del salmista se vuelve instrucción, su perseverancia se vuelve ánimo, su esperanza se vuelve herencia. Lo que él escribe entre las cenizas de Sión se convierte en combustible para la fe de aquellos que un día se levantarán de esas mismas cenizas.
Y esta es la esperanza de todo cristiano. Nuestro sufrimiento, cuando se lleva con fidelidad y se ancla en el pacto de Dios, se convierte en un testimonio para quienes vienen después de nosotros. Cuando sufrimos bien, nuestras vidas predican sermones a generaciones que aún no han nacido. Nuestra perseverancia se vuelve su ánimo, nuestra fe se vuelve su fundamento, nuestra esperanza se vuelve su herencia. La aflicción del salmista no fue en vano, tampoco lo es la tuya. Versículos 19 a 22. La fidelidad del pacto de Dios hacia Sión nunca es un asunto privado ni provincial. Tiene un horizonte global. El salmista contempla un futuro en el que no solo los habitantes de Sión alabarán al Señor, sino pueblos, tribus, naciones y reinos que se reunirán para adorar a Yahweh. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Cómo llegarán las naciones a adorar al Dios de Israel si el judaísmo del Antiguo Testamento no era una religión evangelística? Israel tenía provisiones para extranjeros que deseaban vivir entre ellos, pero no existía un mandato para buscar conversos de todas las naciones. ¿Cómo entonces vendrán los pueblos a adorar al Señor en Jerusalén, en Sión? La respuesta comienza en el versículo 20. Dios oye el gemido de Dios oye el gemido de prisionero. Estos prisioneros no son criminales comunes, sufriendo castigo justo. En el contexto del Salmo, son el pueblo del pacto cautivo en Babilonia, destinado a morir en exilio. Sin embargo, Dios escucha su gemido colectivo. Espiritualmente, su condición refleja la de toda la humanidad, esclavizada al pecado, condenada bajo la ira, incapaz de liberarse. Pero Dios conoce los nombres de sus elegidos. Dios los ha escogido desde antes la fundación del mundo. Dios los redimirá. Pero ¿cómo llegará esta rendición más allá de Israel? El Nuevo Testamento responde: en Cristo. En Cristo no hay justo, no hay judío ni gentil. Todos son uno. En Cristo Dios llama a su pueblo de todas las naciones, identificándolos no por su linaje, sino por su fe en el Mesías. La iglesia es el cumplimiento de las profecías, el pueblo de Dios reunido de todas las naciones bajo un solo Señor, Jesucristo. Versículos 23 a 28. Al acercarse al final del Salmo, el salmista vuelve brevemente a enumerar sus dolores. Lamenta la fragilidad de la vida humana y la brevedad de sus días. Sin embargo, rápidamente vuelve a meditar en Dios y anclar su fe en la naturaleza eterna y inmutable de Yahweh. Dios no cambia. Él creó los cielos y la tierra, obra de sus manos, pero un día llegarán a su fin. Como una prenda se desgastarán y como una prenda serán reemplazados. La creación misma pasará, pero Dios permanece igual. Yahweh no se deteriora, no fluctúa, no evoluciona. No es como los dioses de los pueblos paganos, cuyos deseos cambian y cuyas formas se desmoronan. Yahweh es inmutable y su pacto es eterno, porque Él es eterno. El salmista concluye con una declaración maravillosa: los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Su fe descansa en un Dios del pacto, un Dios generacional. No solo los siervos de Dios permanecerán, sino también sus hijos. Sus descendientes serán establecidos delante de Él, por Él. Mucho del cristianismo moderno ha perdido esta visión. Hemos reducido el pacto de Dios
a algo privado e individual, olvidando que sus promesas abarcan hogares y generaciones, como decía Hechos 2:28, donde Pedro decía que estas promesas es para ti y para tus hogares y generaciones. Y si apartan aún, tenemos el derecho de clamar. Y si se apartan sus hijos, se apartan, aún tenemos el derecho de clamar con confianza que Dios los persiga y los traiga así. Podemos orar por su redención con la misma esperanza con la que el salmista proclama la redención de Sion y de todos sus hijos. Ahora, el Salmo 102 plantea una pregunta implícita pero urgente. Bajo el pacto mosaico, el perdón y la comunión con Dios dependían del templo y del sacerdocio levítico, los mediadores designados por Dios. Pero en el exilio, el templo estaba en ruinas y el sacerdocio disperso. ¿Dónde encontraría entonces el pueblo de Dios la salvación? ¿Cómo recibir perdón cuando los medios establecidos por Dios ya no existían? El judaísmo rabínico más tarde respondió que el arrepentimiento desde el corazón, la oración y las buenas obras aseguran el perdón. Pero Hebreos 9:22 declara: sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el exilio no había altar ni sacrificios. Humanamente no había camino hacia el perdón. Y aún así, el salmista cree, espera y ora. ¿Por qué? Porque su fe mira más allá de los medios temporales del pacto y se fija en Cristo, el horizonte final de la fe descrita en Hebreos 11. Hebreos 1:10-12 aplica directamente el Salmo 102, versículos 25-27 a Cristo. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, pero tú eres el mismo. Cristo es el creador eterno. Colosenses, capítulo 1, versículos 15-23, dice lo mismo. Cristo fue el creador del mundo. Jesús mismo afirma en Lucas 24:44 que la ley, los profetas y los salmos hablan de él. El Salmo 102 es en última instancia un canto dirigido al Hijo eterno, Dios hecho carne, la esperanza de salvación del salmista. El hombre afligido del Salmo también anticipa al siervo sufriente de Isaías 53, despreciado, rechazado, cargado de dolores, herido por nuestros pecados. Sus aflicciones se conviertan en el medio del perdón para el pueblo de Dios. Cristo es simultáneamente el siervo afligido y el Señor eterno a quien se eleva la oración. Por eso Cristo es nuestro perfecto sumo sacerdote, como enseña Hebreos 4. Él comprende nuestras debilidades porque ha probado nuestras aflicciones. No tenemos un mediador distante, sino uno que enfrentó todo lo que nosotros enfrentamos, pero sin pecado. Sacerdote, profeta y rey, el mediador perfecto del nuevo pacto es Cristo, nuestro Señor. Ahora, con esta confianza oró el salmista. Y con esta confianza oramos nosotros. En Cristo tenemos justicia. En Cristo Dios escucha nuestras oraciones. En Cristo nos acercamos con valentía al trono de la gracia. El salmista oró esperando al Cristo venidero. Los apóstoles oraron al Cristo que vino. Y nosotros oramos al Cristo que vino y volverá. Amado, levanta tus ojos de tu aflicción y aférrate a Cristo. Él reina, Él está contigo,
Él es tu campeón, tu propiciación y tu salvación. En Él tienes esperanza y fortaleza. Vuelve a Él y encuentra nueva vida. Ahora, conexiones a nuestra vida. Estás permitido, incluso llamado a llevar tu aflicción real delante de Dios. Salmo 102 nos enseña que podemos llevar cada dolor a nuestros padres sin reservar nada. Nuestros pecados deben llevarnos a Cristo en confesión, confiando en su perdón. Pero no toda depresión o angustia del alma proviene del pecado. El salmista no estaba aplastado por culpa ni escondiéndose de Dios. Tu aflicción no siempre es fracaso moral. Charles Spurgeon, quien sufrió por profunda depresión, dijo: ningún pecado está necesariamente ligado a la tristeza del corazón. Cristo mismo estuvo profundamente angustiado, pero no tenía pecado. No te avergüences de tu oscuridad. Lleva a tu clamor a Cristo. Como mediador fiel, Él intercede por ti. Deja de anclar tu esperanza a tus circunstancias y ancla tu alma al carácter inmutable de Dios. El Salmo nunca dice que Sion haya sido reconstruida al llegar al versículo 28. Lo que cambia no son las circunstancias del salmista, sino su mirada. Tu esperanza nunca fue diseñada para subir y bajar con tus resultados médicos, tus finanzas o tus relaciones, sino para descansar en el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira tu sufrimiento a través del sufrimiento de Cristo, tu sumo sacerdote compasivo. No tienes solamente una doctrina sobre la soberanía de Dios en el dolor. Tienes a un Salvador que caminó por la aflicción con gran clamor y lágrimas, porque Él fue el hombre afligido. Tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, no porque tu aflicción haya sido explicada, sino porque ha sido compartida y vencida por aquel que reina desde ese trono. Finalmente, tomo confianza por las generaciones que vienen después de ti. Si oras por tus hijos, si oras por tus hijos, tus nietos o la iglesia futura, Salmo 102, 28 es para ti. Su seguridad descansa no en tu fuerza, sino en el Dios eterno que elija su pacto a generaciones y sigue edificando a su Sión por la sangre del Hijo que respondió tu clamor para siempre. El Señor es un Señor del pacto, un Señor de generaciones. Ora por sus generaciones, ora por sus hijos, por su salvación, porque nuestro Dios es fiel. Salmo 102 nos devuelve al centro de su quiasmo, no el sufrimiento del salmista, ni a las ruinas de Sión, sino a la fidelidad del pacto de Dios. La estructura misma anuncia el Evangelio. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de levantarnos de la aflicción, sino en el Dios que entró en nuestra aflicción en Cristo. El Creador eterno se hizo el hombre afligido para que el clamor de su pueblo fuera respondido para siempre. En él, las piedras derrumbadas de Sión se convierten en piedras vivas de una iglesia redimida. Y porque Él es mismo ayer, hoy, por los siglos, su compasión hacia los quebrantados nunca cambia. Por eso el llamado, el Salmo es claro. Por eso el llamado del Salmo es claro y urgente. Levanta tus ojos de tus circunstancias y pon tu fe en el Cristo que sufrió, murió y resucitó por ti. Ancla tu esperanza no en lo que ves, sino en el Dios que reina, restaura y recibe a todos los que confían en Él.
Vamos a orar. Padre nuestro, lleno de gracia y soberanía, nos inclinamos ante ti con corazones humildes, confesando cuán fácilmente nos dejamos absorber por las cosas pasajeras de este mundo, mientras descuidamos la gloria eterna de Cristo. Perdónanos por haber puesto nuestra esperanza en nuestras fuerzas, nuestros planes y nuestras comodidades. Levanta nuestra mirada hacia tu Hijo, el Señor inmutable, que estableció los cimientos de la tierra y, sin embargo, tomó carne, cargó nuestros dolores y sufrió en nuestro lugar. Gracias porque Él no solo es nuestro Rey eterno, sino también nuestro sumo sacerdote compasivo, que intercede por nosotros con misericordia y ternura. Fortalece a los cansados, consuela a los afligidos y afirma cada corazón en la certeza de que Cristo permanece para siempre. Al salir de este lugar, concédenos enfrentar las pruebas con fe firme, proclamar tu evangelio con valentía y vivir para la gloria de aquel cuyo reino jamás será sacudido. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.